tenemos que diferenciar. La una, cuando digamos trayectoria, nos vamos a referir a una función del tipo alfa, ¿sí? Esto ya escribí en la clase anterior, solamente es para poder arrancar desde aquí. Entonces, es una función del tipo o de la forma alfa que va desde un intervalo de los reales hasta Rn. Eso es una trayectoria. Entonces, cuando yo diga trayectoria, pensamos en una función. Después decimos gráfica de una trayectoria. Entonces, este es el conjunto de imágenes. Y esto tendrá que ser cuando n es 2 o es 3, nada más. Entonces, aquí noten ustedes que cuando digo la gráfica de una trayectoria, estoy hablando de un conjunto de puntos en Rn, ¿sí? Es decir, en la gráfica no aparece la preimagen, solamente las imágenes. Y les decía aquí, a diferencia de que si ustedes dibujan f de R en R, de x hasta e a la x, y dibujan esto, esta es una gráfica de una función escalar, donde los puntos que están dibujando tienen la forma x e a la x. Es decir, ustedes están dibujando imagen con preimagen. En cambio, cuando graficamos trayectorias, grafican solamente la imagen. Y finalmente la curva, decíamos que es una gráfica continua o la gráfica de una función continua. Una gráfica continua. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una curva. Si la gráfica es continua, es una curva. Listo, entonces miren, yo les hacía un ejemplo y pongamos alfa, qué sé yo, de R hasta R2, desde T hasta T cuadrado, T cubo, creo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, miren, les decía, cada vez que le van dando un valor a T, T cuadrado, T cubo, nos va saliendo diferentes puntos. Entonces, qué sé yo, alfa de menos 3, alfa de menos 2, por acá alfa de menos 1, por acá alfa de 0, y así sucesivamente. Y teníamos algo parecido a esto, ¿no? Y siguió. Entonces aquí van teniendo diferentes imágenes. Este conjunto de imágenes se llama curva, ¿no? O es la gráfica de alfa. Entonces, recordemos, por favor, ¿sí? Este de aquí sería la gráfica de alfa. Esto ya vimos la clase anterior. Ojo, ¿quién va formando esta gráfica? ¿Cómo formamos esta gráfica? Miren, cogimos aquí que t valga 3 y evaluamos acá. Cogimos que t valga 2 y evaluamos acá. Y así sucesivamente, con cada elemento del dominio o cada preimagen, fuimos sacando las imágenes. Es decir, ¿cómo lograron dibujar esta curva verde? Gracias a alfa. Entonces decimos que esta es una curva descrita por alfa, porque es alfa la que va describiendo la curva, ¿sí? Gracias a su asignación, gracias a su dominio, ustedes van obteniendo la curva. Y lo último era que alfa es una parametrización de la curva. ¿Por qué? Porque miren, de nuevo, ¿quién le va formando a la curva este parámetro t? Entonces déjenme solo ver una cosa acá, en su clase anterior, si ya hablamos de la recta, ¿no es cierto? Bien, justamente hablamos de la recta y de las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Sí? Y aquí también, justo en este ejemplo, t cuadrado t al cubo, miren cómo GeoGebra nos dio las ecuaciones paramétricas, ¿no? X es igual a t cuadrado y y es igual a t cubo. Entonces, si ustedes quieren pensar esto como unas ecuaciones paramétricas, podrían pensarle así, ¿no? Esta curva C, esta es la curva C, ¿no? La curva C tiene dos ecuaciones paramétricas, xt cuadrado y y igual a t cubo para t elemento de los reales. Miren, muy parecido a las ecuaciones paramétricas, la forma en la que estoy escribiendo, ¿no? A las ecuaciones paramétricas de la recta.
Listo. Entonces, hasta ahí lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, les voy a enseñar algunas parametrizaciones básicas. Conforme vaya avanzando el tiempo, ya veré si necesitamos ver otras parametrizaciones. Hoy quiero topar algunas nomás. Y quisiera que esto esté claro, ¿no? Es decir, cuando se les pida parametrizar lo que voy a hacer ahora, que ustedes puedan hacerlo sin pensar mucho. Entonces, vamos a parametrizar una circunferencia. ¿Ya? Entonces, miren, una circunferencia, si ustedes piensan en una circunferencia de radio unitario, y yo les voy diciendo qué quiere decir el eje X y el eje Y, o la componente X y la componente Y de cada punto, ustedes me van a decir la componente X es del coseno y la componente Y es del seno. Y de esa manera usábamos nosotros el círculo unitario. Entonces lo mismo acá, miren, vamos a decir que una circunferencia la vamos a formar con alfa. Para darnos una vuelta, cogemos de 0 a 2pi hasta R2, porque estamos usando la circunferencia en R2. Vamos a ir desde un parámetro t, teta, x, del que ustedes quieran. Y aquí le vamos a poner coseno de t y el seno de t. Es decir, cada vez que ustedes les vayan dando un valor a t, vamos a tener un par ordenado. Y veamos qué es lo que se forma o cómo se forma. Entonces vamos acá a GeoGebra y digamos... vamos a coger un parámetro C, ¿sí? O ya le voy a cambiar el nombre, pongámosle parámetro T. Y cojámosle como habíamos propuesto desde 0 hasta 2pi. Listo, entonces ahí tenemos, miren, ahí tenemos nuestro parámetro, ¿no es cierto? Como está indicado acá, entre 0 y 2pi. Y los pares ordenados que se forman son de la forma coseno de t, seno de t. Listo. Entonces, el rato que yo voy variando este parámetro, miren cómo se van formando diferentes puntitos. Es decir, cada vez que el parámetro toma un valor, obtengo un diferente par ordenado. Entonces, ahí se va dando la vuelta. Vamos a hacer que esto deje rastro. Y lo vamos a cambiar de color. Ya, entonces, verán. Ahí tienen ustedes el punto A y le voy a dar la vuelta, ¿no es cierto? Voy a ir variando el parámetro y van a ver lo que pasa. Miren cómo se va formando una circunferencia. Y de hecho, tomen en cuenta también el sentido en el que se va formando. ¿Ya? Listo, entonces ahí tienen ustedes el conjunto de puntos que forma la circunferencia. Y ahí tienen la parametrización de la circunferencia. Otra forma en la que ustedes podrían construir esto, en lugar de usar este par ordenado que depende de este parámetro t, si no quieren que se forme directo, recuerden curva, coseno de t, seno de t, el parámetro es t, que va entre 0 y 2pi. Y se forma la curva A. Sí. Listo. Ahí se forma la curva. Y miren, aquí tienen las dos ecuaciones paramétricas, coseno de t y seno de t. Ya. Hasta ahí la curva, ¿sí? La circunferencia unitaria de radio 1, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Componente X el coseno, componente Y el seno. Ahora, de forma general, una parametrización, porque no necesariamente la curva va a tener, la circunferencia va a tener un radio 1, ¿no? El radio unitario. Entonces, de forma general, una parametrización de una circunferencia de radio R mayor que 0, obviamente,
Y no necesariamente la circunferencia tiene que estar centrada en el origen. Entonces, de forma general, una parametrización de una circunferencia de radio R y centro HK es, entonces cojamos por ejemplo beta, igual vamos a coger de 0 a 2pi, vamos a coger hasta R2 desde T y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, la forma coseno de T, seno de T no tiene por qué variar, ¿sí? Es decir, es el seno y el coseno los que me dan la forma esta circular. Ahora, si quiero agrandarle o achicarle, lo que sea, en general escalarle, cambiarle el tamaño, le voy a multiplicar aquí por el radio. ¿Ya? Entonces vamos acá y veamos qué pasa si a esta curva verde, en lugar de hacerle con coseno y seno, le hago con 3 coseno y le hago con 3 seno. Miren ustedes que ahora esta curva o esta circunferencia ya tiene el radio 3, ¿no es cierto? Gracias a qué? A que le multipliqué tanto al seno y al coseno por 3. Y es que, claro, básicamente lo que estoy haciendo es multiplicar R por el par ordenado, coseno de T, seno de T. ¿Y qué pasa si multiplican 3 por esto? Se empieza a agrandar, ¿no es cierto? A escalar por 3. Ahora, recuerden cuando nosotros hicimos recta o estudiamos la recta. Yo les decía, lo primero que tenemos nosotros es la recta que pasa por el origen, en la dirección obviamente B. Y después de esta recta queríamos desplazarle hacia A. ¿Qué hicimos? Le sumamos A. Entonces era la envolvente lineal o la cápsula de B sumado A. ¿Por qué? Porque quería que la recta se desplace al punto A. Ahora quiero que la circunferencia ya no esté centrada en el origen, sino que se desplace completamente hasta el nuevo centro. Entonces le voy a sumar aquí más H y más K, que es básicamente decir, la circunferencia de radio 1, coseno de T, seno de T, escalada por un radio y ahora sí sumada el centro. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces vamos para acá y veamos qué pasa si a esta circunferencia le sumamos, qué sé yo, 2 y le restamos 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces miren ustedes que ahora el centro está en el punto 2 menos 1. Y de esa forma vamos a parametrizar una circunferencia de radio R centrada en cualquier punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí. Entonces, ojo con esto, ¿no? Ya vamos a llegar más adelante, pero miren, en términos generales también ya vimos la parametrización de una recta. La parametrización de la recta L que pasa por el punto A en dirección B será alfa desde los reales hasta R3. Recuerden ustedes cuál es el parámetro. El parámetro es T. Y esto era A1, A2, A3, más alfa B1, más alfa B2 y más alfa B3. Y aquí están, miren, las tres ecuaciones paramétricas de la recta puestas en forma de trayectoria. Entonces, este es una parametrización de la recta. Ahora quiero que noten. Ojo. La misma recta L, o la recta L, o esta recta L, lo que quieran. La recta L se puede definir de infinitas formas. Y eso ya nosotros vimos. Infinitas formas, ¿sí? Y eso ya vimos porque decíamos, bueno, ¿por cuántos puntos pasa L? ¿Solo por A? No, pues pasa por infinitos. ¿Y solamente tiene dirección B? No, tiene cualquier dirección paralela a B. Es decir, que la recta L
puede ser determinado, definida de infinitas formas. Entonces quiere decir que acá en la parametrización de la recta L, no necesariamente tiene que ir A y B, podría ir C y D, siendo los puntos adecuados y la dirección adecuada, ¿no? Entonces la recta L se puede definir de infinitas formas, entonces tiene infinitas parametrizaciones. Profe, una pregunta. Claro, dime. ¿No debería ser A1 más TB1? Ah, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahí está, por ser de memoria. Gracias. T, T y T. Correcto. Ya. Entonces, miren, la recta tiene infinitas parametrizaciones y de esa forma ustedes van a ver más adelante que si quiero parametrizar una circunferencia también lo podré hacer de infinitas formas. Y bueno, veamos qué más, ¿no? Ahora, ya. Ahora verán. ¿Cómo vamos a parametrizar una función escalar? Ya sabemos cómo parametrizar una circunferencia y una recta y vamos a ver cómo parametrizar una función escalar. Y aquí, antes de la función escalar, discúlpenme, les voy a poner aquí algo más. Ya. Después de la circunferencia se me pasó la elipse. Verán, chicos. La elipse, no sé si quieren pensarlo de esa manera, la elipse es una circunferencia deformada, ¿sí? Donde tiene dos ejes o tiene dos radios, ¿no es cierto? El eje mayor, el eje menor. ¿Ya? Entonces, mire, en base a una circunferencia, vamos a parametrizar una elipse. Entonces, pongamos aquí una elipse. Entonces, una parametrización para una elipse de semiejes AB mayores que 0 y centro en HK, la parametrización es, entonces miren, alfa, vamos a darnos una vuelta de 0 a 2pi. Ahorita es la forma más fácil de verlo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en una vuelta, justamente pensamos en un ángulo que varía entre 0 y 2pi. Puede ser esto diferente, ya voy a ver más adelante. Hasta R2. Por acá, ¿qué me queda? Me queda el parámetro t y vamos a ver, miren. Si fuera circunferencia, tendría coseno de t, seno de t. Y tendría que poner aquí el mismo radio. Pero resulta que la elipse tiene justamente dos ejes. Entonces el uno va aquí, A, y el eje B. Y aquí le sumamos H y acá le sumamos K. Y poniéndole aquí, entre comillas, radios diferentes, obtengo justamente la elipse. Entonces vamos para acá y cojamos y pongamos en lugar de 3, pongámosle, qué sé yo, 6. Y el otro radio dejémosle en 2. Y miren ustedes, ahí tienen, miren que desde el centro de la elipse hasta el punto más lejano hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde quieran, hay 6, miren. Ustedes empiezan aquí desde el 2, llegan hasta el 8, que hay 6, y si empiezan en el menos 1, llegan al 1, en este eje, en este semieje, hay 2, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar en dos radios de la elipse. Un radio sería 6 y el otro radio sería 2. ¿Ya? Aquí miren ustedes, vamos a dibujar esto. Aquí tienen ustedes 6. Aquí tienen ustedes 2, que son justamente este 6
y este 2 de acá. Y el centro, el azul, ¿no es cierto? Es el punto 2 menos 1, que sale de este 2 de acá y este menos 1 de acá. Y ahí tienen cómo se parametriza una elipse. Entonces, la parametrización de una elipse y de una circunferencia es muy similar, entendiendo que en la circunferencia indicamos un solo radio, en la elipse indicamos dos radios, ¿no? O dos ejes. No sé cómo hayan ustedes aprendido la elipse, pero creo que nos entendemos. Ahora sí, la función escalar. Miren, cuando nosotros tenemos una función escalar, ¿no es cierto? Tenemos una función escalar f, que va desde, qué sé yo, desde R hasta R. Y tengo por aquí, bueno, esto es redundar, pero a cada X le corresponde un f de X, ¿no es cierto? Cuando ustedes dibujan esto, ustedes dibujan puntitos en R2. ¿Y por qué dibujan en R2? Porque están dibujando RR. Es decir, están dibujando X versus f de X. Entonces, en este caso, cuando ustedes dibujan una función escalar, lo que están dibujando son puntos de la forma preimagen con imagen. Es decir, si fuera x al cuadrado, ustedes dibujan 2,4, 3,9, 4,16. Esto van dibujando porque es la función cuadrática. Entonces, aquí el 2 y su imagen 4, el 3 y su imagen 9, el 4 y su imagen 16. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen pares ordenados de la forma xf de x. Pero aquí pasa algo. Ustedes están dibujando imagen y preimagen cuando el gráfico, ahora sí, pensemos que no quiero que esta curva aquí que está en verde sea el gráfico de una función escalar, sino que quiero justamente plantearle como trayectoria, ¿sí? Es decir, quiero una trayectoria que sea la que me describe esta curva de aquí, porque en este caso, ¿quién le está describiendo esta curva de acá? La función escalar f. Entonces, si yo a esta función escalar f, o más bien a este gráfico, no le quiero describir con la función escalar, sino que quiero describirle con una trayectoria, es súper fácil. Le describimos así. Alfa, que va desde R, y cojámosle X, está bien. Pero ahora, ¿dónde está el gráfico? Recuerden que en una trayectoria, el gráfico solamente es el conjunto de imágenes. Entonces ahora quiero que esto sea solo las imágenes. Entonces me voy hasta R2. ¿Y qué forma tienen? Miren estos pares ordenados que voy a dibujar. X, f de x. Esta misma f de acá, ¿no? Es decir, esta asignación de acá arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dibujar, esta sería la función, qué sé yo, x al cubo. Entonces, ustedes dibujan alfa, que va desde R hasta R2, desde X. Primerito le dibujan a la X, ¿sí? Por esta forma, ¿no es cierto? Y después le dibujan a f de X, que sería X al cubo. Y de esta forma van a graficar o van a describir o parametrizan esta curva que viene de una función cúbica. Por ejemplo, curva, vamos a ir desde x de x al cubo. Esas serían las dos ecuaciones paramétricas o las dos componentes. X es la variable y no le podemos poner menos infinito, infinito, pero podemos ponerle menos 20, 20, por ejemplo. Y ahí tienen, miren ustedes, dibujada la función cúbica. ¿Sí? Si alguien quiere dibujar el seno, ¿qué harán? Curva, primero la x, luego el seno de x. Y ahí tienen ya las dos paramétricas. Miren que la primera es el parámetro tal cual. Y después decimos x igual, ¿no es cierto?, de menos 10 a 10, por ejemplo. Tienen ustedes, miren, la función seno, el gráfico de la función seno, pero parametrizado.
Es decir, no le estoy dibujando como f de x es igual al seno de x, sino que le estoy dibujando como una trayectoria cuya imagen es x seno de x. Y así vamos a dibujar. ¿Ya? Así vamos a dibujar o así vamos a parametrizar curvas que vienen de una función escalar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Veamos una curva que se llama lemniscata. Ya van a ver lo que es, ¿no? Ahorita no nos preocupemos por el nombre. Lemniscata. Lemniscata es una curva en R2 que se parametriza de la misma manera entre 0 y 2pi hasta R2 con un parámetro t, pero esta tiene la característica que se parametriza con el coseno de t y el seno de 2t. ¿Ya? ¿Por qué dejo estos espacios aquí? Porque ustedes podrán ponerle las constantes que quieran. 2, 3, lo que sea, ¿no es cierto? Para deformarle a la curva. Ya sabemos que si ustedes multiplican, miren ustedes, cuando ustedes tienen la recta y es igual a x y le multiplican aquí por una pendiente m, lo que hacen es girarle, ¿sí? Deformarle a la recta, pero sigue siendo una recta. Y cuando ustedes le ponen más b, entonces ahora la recta que tenían pasa por el punto B. Entonces, cuando le multiplican por algo, le deforman. Cuando le suman algo, le desplazan. Entonces, aquí podrán ustedes hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos para acá y vamos a ver cómo se dibuja una lemniscata. Y vamos a ver, es una curva cuya primera componente es el coseno de t, la segunda componente es del seno de 2t, el parámetro es t que varía entre 0 y 2pi. Y se forma una curva, ¿sí? Que se asemeja a un símbolo de infinito, ¿no? Y yo podré ponerle cualquier valor, por ejemplo, aquí 2, y pensemos que en la segunda componente le pongo 4, o más bien al revés pongamos. Vamos acá 4, y dejémosle acá como un 2, por ejemplo, ¿ya? Pues miren ahí, sigue siendo una curva que se asemeja al infinito, pero cambió sus dimensiones, ¿sí? Cambió su forma, se le escaló. Entonces ahora parece un infinito. Y si ustedes quisieran a ese infinito moverle a algún otro lado, tendrían que sumarle el centro. Más 1, 2. Y ahí le habrán movido el centro al punto 1, 2. ¿Ya? Entonces ustedes van jugando con estos coeficientes que le multiplican al seno y al coseno y con este centro 1 y 2 y le irán variando a la lemniscata. Pero la idea es que es una curva que se asemeja al símbolo del infinito. ¿Sí? Es decir, el coseno y el seno de 2t, esos sí son incambiables. Y ya vamos a ver qué pasa si cambiamos esos. Y ustedes miren, ya lo que les queda es meterse en GeoGebra. Por suerte ya mismo vienen 6 días de vacaciones o más también, no sé cuántos son. Una semana entera, 7 y creo que son 3, como 10 días de vacaciones. Entonces ahí podrían sentarse un ratito en GeoGebra a jugar, ¿sí? A ir poniendo, variando y viendo cómo las curvas se van formando. Miren que si en lugar de poner 2t yo pongo 3t, ahora lo que obtengo es esta curva, ¿no? Entonces, vayan ahí ustedes viendo. ¿Qué pasa si en lugar de coseno de t ponen 2t? Miren, tienen esta especie de alfa al revés, ¿no? Entonces ahí tendrán ustedes que ir jugando con eso y ver qué es lo que les sale, porque curvas hay infinitas. Se me ocurre que si yo curva logaritmo natural de x
seno de x. El parámetro es x, que va desde 1 hasta 10, por ejemplo. Y ya está una curva, es decir, ¿tendrá nombre esta curva? Lo dudo. Pero me refiero a es que no importa cuáles sean las componentes. Ustedes dicen, quiero que la componente x sea el logaritmo y la componente y sea el seno. ¿Ya? Y se van formando curvas de pares ordenados de esta forma, y esos pares ordenados van formando la gráfica. Entonces, hay una limitación para hacer este tipo de gráficas. No, cualquier función o cualquier relación que a ustedes aquí en las componentes se les ocurra. Vamos a ver ahora en 3 dimensiones lo que es una hélice. Lo que es una hélice. Veamos. Ya, la prueba vamos a hacer la próxima semana. Eso les quiero confirmar, a ver si vamos a hacer el día miércoles en nuestra hora de clase, es decir, a esta hora, ¿no es cierto?, a las 11, o más bien le vamos a hacer en la hora de almuerzo. Claro que yo no les daría la clase, ¿sí? Es decir, la clase del miércoles, eh, no la tendríamos, ¿sí? Porque no quiero hacerles ocupar más tiempo de lo que está planificado. En ese caso, si lo hacemos en la hora de clase, lo haría de 2 horas, una prueba un poquito más larga. Y si le hago en 1 hora, entonces haré una prueba más fácil, un poco más corta. Entonces, ya vamos a conversar de eso. Si alguien tiene problemas en hacerlo a la 1 el día miércoles, converse conmigo, escríbame, dígame, profe, a la 1 no puedo, tengo tal cosa. Bueno, si no quiere contarme qué va a hacer tampoco, tiene que contarme. Pero ayudémonos de esta forma, chicos. Sí, miren, con esta modalidad virtual a veces se puede complicar un poquito el tema de horarios y cosas, pero eh, hay que encontrar las ventajas y desventajas, ¿no? Sí, a veces, por ejemplo, en clase no tenemos cómo hacer este tipo de gráficos. Eh, la clase no queda grabada, los apuntes no quedan grabados. Son pros de tener las clases así, pero sin embargo también hay contras. Entonces, sí les voy a pedir que de esa manera nos ayudemos. Entonces, voy a pensar acerca del horario, pero es probable que lo haga el miércoles de 1 a 2. Sí, entonces almuerzan en la hora de clase y van a la prueba de 1 a 2. Si no pueden, me escriben y nos ponemos de acuerdo. Si alguna solución vamos a encontrar, no se van a quedar sin su evaluación. La hélice es una curva en 3D que tiene esta forma, miren. Profe, ¿y hasta qué tema va a ir la prueba? A ver, aquí hay 2 cosas, miren. La prueba va a ir hasta lo que yo avance el miércoles, ¿sí? Probablemente cositas que avance el lunes también, que son sencillas. Pondré ejercicios, ¿sí? Pondré ejercicios eh, de lo que ustedes hayan avanzado en CP. Sin embargo, de lo que ustedes hayan avanzado solamente en CD y no hayan avanzado a ver en CP, sí voy a tomar cosas pequeñas. Digamos que ustedes no hubieran visto nada de lo que yo les estoy dando aquí en esta clase en CP. Pero luego les digo, por favor, parametricen una elipse centrada en el punto -2, 2 y con ejes 3 y 4. Entonces yo esperaría que ustedes puedan hacerlo, a pesar de que no lo hayan hecho en CP, porque es algo que yo en componente docente estoy haciendo. Entonces, la prueba irá hasta eso, ¿no? Ejercicios tal vez un poquito más complicados de los temas que hayan visto en CP y cosas así sencillas de lo que hayamos visto solamente en CD. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bueno. A ver, miren, la hélice es una curva que les decía que se va formando así como una espiral. O tal vez se llama espiral, no, hélice mismo creo que es. Ya. Es una curva que viene parametrizada. Aquí sí ustedes le pueden parametrizar con cualquier intervalo, es decir, puede ser R hasta R3. Tienen el parámetro T y se parametriza con coseno de T, el seno de T y T. ¿Ya? Entonces veamos y vamos conversando sobre esta curva que es bastante interesante y vamos a utilizar algunas veces. Para eso vamos a
3D. Ya. Y vamos a ver, es una curva que va con el coseno de t, con el seno de t, finalmente t, y le vamos a poner que el parámetro es t, y pongámosle entre menos 30 y 30. ¿Ya? Ustedes que es una especie, ¿no es cierto?, de espiral, como les había dicho. ¿Ya? Antes de copiarles esto en el cuaderno, quiero hacerles caer en cuenta de algo. El coseno nos da la componente x. Siempre vamos a dibujar así aquí en cálculo vectorial, que este es el eje z, ¿no? Ya hemos hecho tanto con eso en superficies y ya debemos de entenderlo así. El coseno y el seno nos dan las componentes de x y de la curva, mientras que esta tercera es la componente z de la curva. Miren ustedes que si se posicionan ustedes acá arriba, ustedes pierden la noción de lo que es la altura. Es como que ustedes ven en un mapa aéreo y tienen dos edificios aquí. Ustedes no saben si este edificio es de 8 pisos y este es de 4 pisos. ¿Sí? Tal vez si este es de 30 y este es de 2, entonces de alguna manera podrán ver, pero en general, si ustedes ven dos edificios desde arriba, no van a notar cuál es la altura. Entonces pierden la noción de altura si se posicionan desde acá arriba. ¿Ya? Entonces, el momento en que yo veo la curva descrita por alfa desde arriba, pierdo la noción de este parámetro, de esta componente. Es decir, esta componente ya no me transmite mucha información porque estoy perdiendo justamente esa noción. Y lo único que yo veo, miren ustedes, es una circunferencia, ¿sí? Que se forma por el seno y el coseno. Entonces, miren, el rato que yo veo esta curva desde arriba, justamente lo que yo veo, miren, es una circunferencia. Vamos de nuevo. Es una circunferencia, miren, de radio 1. ¿Sí? Entonces ahí tienen, miren, una circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Porque solamente estoy viendo lo que es el seno y el coseno. Esta t me da la noción de la altura. Entonces, entre el seno y el coseno se empieza a formar una circunferencia así. ¿Sí? Con el detalle que cada vez que el parámetro va avanzando, la altura también va avanzando. Entonces ya no tengo una circunferencia que está ahí mismo, sino que su altura va cambiando. Entonces miren, es una circunferencia cuya altura va cambiando. Entonces es una circunferencia cuya altura va cambiando. ¿Ya? Ahora ustedes pueden ponerle cualquier coeficiente. Por ejemplo, en lugar de t, le voy a poner 0.2t, por ejemplo. Miren ustedes que no cambió nada de esta curva, sigue siendo una circunferencia. Pero miren acá, ahora se hizo una espiral más de paso más corto, ¿no? Al paso les llamamos lo que saltan de un ciclo al otro. Entonces el paso sería la altura entre los espirales. ¿Ya? Entonces aquí tienen el mismo espiral que tenían, visto desde arriba, pero ahora tiene el paso más corto. De la misma manera, alguien podrá decir, y profe, esta espiral es circular. ¿Cómo hago un espiral elíptico? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo haría un espiral elíptico aquí? Opinen nomás lo que sea. Los radios variarían. Los radios variarían. Correcto. Entonces, miren, podría ponerle al coseno un radio 4, por ejemplo, y al seno un radio 2. Y miren, ahora tengo un espiral elíptico. ¿Sí? En X, miren ustedes que en X el radio es 4, X es del eje rojo, no se olviden. En X tengo 4 y en Y tengo un radio de 2. Y este es un espiral elíptico. ¿Por qué se pegó más de esta espiral? Por este 0.2t, ¿no es cierto? Porque quiere decir que Z va creciendo más lento. ¿Sí? Si crece T, va creciendo
más rápido que decir crece solamente 0.2t. Y ahí tienen ustedes una espiral. Y bueno, no voy a hacer esta parte, pero si ustedes a esta espiral no le quieren centrado en el origen, entonces ustedes tendrán que sumarle cierto centro, ¿no? Ahora, ustedes podrán preguntar si es la única forma de hacer esta espiral así. No. ¿Qué pasa si yo cojo una espiral y en lugar de coseno, seno y t, le hago t, coseno y seno? Entonces, miren ahí, quienes hacen la circunferencia, ¿ya? Ustedes tienen la circunferencia, ahora formado, miren, entre el plano Y y Z. Y lo que va cambiando aquí ya no es la altura, sino ahora es la profundidad en X. Entonces ahí tendrán ustedes una hélice así, aquí a lo largo de X. Y ya se imaginarán qué pasa si al T le ponen aquí en el medio. Entonces la hélice se formará a lo largo de Y. ¿Ya? Entonces ahí tienen la hélice orientada en cualquier. Aquí está orientada en Z, aquí está orientada en X. Y le ponen aquí a la T, la hélice se orientaría, se va a orientar en Y. Otra cosa que ustedes pueden preguntarse es ¿qué pasa si cambio el orden del seno y el coseno? No pasa mucho. Yo quiero que miren lo siguiente. Asimismo, como les dije que si yo veo desde arriba, pierdo la noción del eje Z y me queda solo seno y coseno. Ahora, el eje rojo es del X, es como ver la curva desde el frente. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo a la curva le veo desde el frente? Miren, si ustedes le ven desde el frente, lo que pierden es la noción del coseno. Y solo les queda t y seno de t. Y claro, miren, esta es una función seno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le ven desde el lado? Pierden el seno y les queda solo t y coseno. Entonces tendrán acá una función coseno. Y miren, esta es una función. Una función coseno. ¿Sí? Pero bueno, eso no es del todo importante por ahora. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, cualquier otra curva que nosotros veamos más, necesitemos más adelante, yo conversaré. Por ahora estas son suficientes. Aunque quiero hacerles ver algo igual súper interesante. Y aquí sí quisiera que presten atención y si tienen preguntas, las hagan. Primero, quiero que noten ustedes lo siguiente. Cuando yo les digo a ustedes determinar la intersección de las gráficas de, qué sé yo, F, R en R, T cuadrado y G de R en R, T y T al cubo. Ustedes tienen la función cúbica más o menos así. Y tienen la función cuadrática más o menos. Está muy acá. Ya. La función cuadrática, no sé si le tienen así. Bueno, ahí ustedes le verán, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes tienen aquí dos puntos de corte.
Ahora la pregunta es, ¿cómo determinarían estos puntos de corte, chicos? ¿A quién se le Igual, ocurre? imágenes, Ya, ¿qué igualas? ¿Qué con qué? Dime. t cuadrado con t cubo. Ya, entonces, por ejemplo, t cuadrado con t cubo me da lo mismo que decir t cubo menos t cuadrado igual a 0. T que multiplica t menos 1, de donde t podría ser 0 o t podría ser 1. Correcto. Pero miren ustedes que cuando yo igualo estas dos funciones, a mí no me da el punto de corte, pues. A mí lo que me da es la preimagen del punto de corte. 1 y 0. ¿Sí? Entonces, al igualar, como me dicen, imágenes, yo lo que obtengo es, al igualar imágenes, lo que yo obtengo es el valor de la preimagen. Entonces, la preimagen es 0 y es 1. Pero, ¿cómo sacan el punto de corte? Entonces, el punto pertenece a las dos funciones. Es decir, que yo podría decir 1 y 1 al cuadrado. O también podría decir 1 y 1 al cubo. Me da lo mismo. Entonces, ahora sí tengo el punto 1, 1. Pero ojo, cuando igualo solo me salen las preimágenes. Entonces voy a hacer algo similar acá, miren. Ojo con esta idea, es súper importante, ¿no es cierto? No me dio automáticamente el punto 1, 1. Me dio la preimagen nomás. A la imagen me toca a mí ya evaluarle. Entonces, miren, digamos que yo tengo hallar la curva de intersección. Déjenme pensar un ratito. Ya, pongamos así. Del paraboloide y plano, cuyas ecuaciones son. Entonces yo quiero dar el paraboloide, cojamos z es igual a x cuadrado más y cuadrado, y el plano cojamos, a ver, déjenme pensar un ratito nomás. A ver, x más y más z. No, cojamos 2, entonces cojamos 2x más 2y más z igual a menos 1. No, cojamos igual a 1. Ya, bueno, yo estoy tratando de coger algo que se nos haga fácil la operación. Si algo me falla, ya le cambiamos. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos un paraboloide y un plano que se cortan y nos va a dar cierta curva, que no sabemos cuál es, y eso es lo que quiero indicarles ahorita, cómo sacar esa curva, y no, y no solo eso, sino parametrizar esa curva. Recuerden, ¿a qué me refiero parametrizar? Me refiero a encontrar las ecuaciones paramétricas, el parámetro, el dominio, todo eso, ¿no? Entonces, miren, yo tengo, es decir, cuando digo parametrización, quiero encontrar la trayectoria que al graficarle me dé esa curva. Entonces, vamos a ver. Yo voy a cortarle a este paraboloide con un plano. Me va a dar por aquí una curva de corte. Y de esta curva quiero hallar la parametrización. ¿Ya? Entonces, miren. Ustedes hagan la prueba, ¿no? Cojan un vaso de plástico y cojan y córtenle aquí así. ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar un vaso cortado. Y esta es la curva de corte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, bajo el mismo concepto de lo que hicimos arriba, yo les pido hallar el corte. Entonces, acá arriba, ¿cómo hallaron el corte de estas dos curvas? Igualando imágenes, t cuadrado con t cubo. Pero les dije, no salen las preimágenes, no salen acá. Entonces, acá también
miren ustedes que yo puedo verle a esto como que Z depende de X y de Y si despejo acá Z, me quedaría también que Z depende de X y de Y. Es decir, Z sería la imagen y X y Y la preimagen. Entonces hagamos X cuadrado más Y cuadrado es igual. Ahora despejemos de acá Z y me queda 1 menos 2X menos 2Y. Ya. Entonces aquí pongámosle menos 1, chicos. Ya van a ver por qué. Menos 1. ¿Ya? Entonces, miren ahora esta ecuación me queda en términos de X y de Y. Es decir, cualquier punto que yo saque de aquí va a estar en el plano XY. Y es que, claro, ahorita lo que vamos a sacar son de esta curva roja, que es el corte. Voy a regresar acá arriba. Miren, de este puntito rojo que era el corte, al igualar imágenes saqué el puntito, pero acá abajo. Entonces, de todos estos puntitos rojos que son el corte, lo que voy a sacar primero son los puntos acá abajo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo nos va. Esto sería x cuadrado más 2x. Esto sería y cuadrado más 2y. Y esto nos quedaría igual a menos 1. Miren que aquí yo puedo formar trinomios, es decir, completar. ¿Con qué completan? Con un 1 y con un 1. Pero si ponen un 2 a este lado, también tendrán que poner un 2 a este lado. Y les queda x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 1. Dígame si alguien reconoce qué es esta expresión o la ecuación de qué es esta expresión. Es una circunferencia Así desplazada ¿De radio cuánto? de radio 1 De radio 1, perfecto. ¿Y centrada en dónde? en 1 y 1 En menos 1 menos 1. y menos 1. Ya, correcto, gracias. Perfecto, entonces miren, ¿y dónde está esa circunferencia? Esa circunferencia está en XY, es decir, aquí abajo. ¿Ya? Entonces, justamente lo que nos pasó acá arriba, miren, el punto de corte era el de acá arriba, pero al igualar imágenes me salió el corte acá abajo. Lo mismo acá. El corte de las dos superficies es esta curva roja, pero resulta que al igualar Z con Z, lo que me salió es el corte acá abajo. Vamos a GeoGebra 3D a ver qué está pasando. Este creo que es el 3D. Entonces nosotros decimos el paraboloide de ecuación Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y el plano de ecuación 2x más 2y más z. 2x más 2y. 2x más 2y más z igual a menos 1. Y ahí le cortamos, miren. ¿Sí? Entonces ahí está, miren, cortado el paraboloide con el plano. ¿Cómo podrían ustedes ver estos cortes desde arriba? Nosotros tendríamos que pararnos acá arriba para ver este corte. Entonces me voy a parar acá arriba. Y miren que justamente el corte, a ver, el X es el rojo. Entonces hay que verle así. Ahí, el X es el rojo, ¿no? Miren ustedes que justamente la circunferencia de corte, que es esta celeste, nos queda la circunferencia centrada en el punto menos 1 de radio 1. ¿Cómo puedo dibujar yo esa circunferencia? Atiendan, chicos. Miren, voy a dibujarle así. Curva. ¿Cómo dibujan ustedes una circunferencia de radio 1? Coseno de t, seno de t. Esa sería de radio 1. Pero yo sé que el centro está en menos 1, menos 1. Entonces, menos 1, menos 1. Hasta ahí tendría la circunferencia en el plano XY. ¿Qué altura tiene esta circunferencia que dibujé? No tiene altura, es decir, su componente z vale 0. ¿Ya? Y ahora sí, ¿quién es el parámetro? T, que varía entre 0 y 2pi. Y tienen, miren ustedes, la circunferencia en la parte inferior. Que miren, es justamente la sombra del corte. ¿Sí? Miren ustedes, el corte es de este de aquí.
Y si ustedes le ven desde arriba, es decir, las preimágenes, esta es la sombra del corte. Ya, copiemos esto y sigamos explicando. Ojo con estas ecuaciones paramétricas, ¿no? Miren. Seno y coseno forman una circunferencia de radio 1, que es justamente lo que tenemos aquí, miren, radio 1. Y el centro, menos 1, menos 1. El centro está en menos 1, menos 1. ¿Y dónde está esta circunferencia que acá arriba le hice verde? Esta circunferencia está en el plano XY, es decir, no tiene altura. Es por eso que digo, esta circunferencia no tiene altura. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes la circunferencia de corte. Ya, copien hasta ahí y les voy a indicar algo aún más interesante que esto. Ya, por favor, chicos, si tienen preguntas, háganme, ¿sí? Tengo dos superficies cuyas ecuaciones vienen dadas. Les igualo z con z, me sale los puntos de corte, pero no la curva de corte, sino la preimagen de la curva de corte, es decir, la que queda abajo. Entonces, esa curva está justamente acá abajo, ¿no es cierto? No tiene altura. Después, si ustedes le ven así, por ahora... Bueno, ya voy a copiarles esta imagen. Ahora lo que quiero que noten es, alguien podrá decirme, bueno, ya tengo el punto de acá abajo, pero yo quiero la curva de corte acá arriba, es decir, yo quiero esta curva de corte. Yo no quiero parametrizar la curva de abajo, yo quiero parametrizar la curva de arriba. Fácil. ¿Qué forma tienen estos puntitos de aquí? Estos puntitos tienen la forma coseno de teta menos 1, seno de teta menos 1, pero tienen altura 0. Si ustedes a este punto le suben donde realmente está el corte, la pregunta es, ¿dónde está el corte? El corte está en el plano. ¿Sí? El corte está en el plano. Entonces, ese punto de arriba, ¿qué forma tendrá? Cuando ustedes suben un puntito XY así rectito hacia arriba, ¿creen que cambia la componente XY? No, pues, miren, ustedes cogen este punto, suben y sigue la misma componente XY. ¿Qué es lo que le cambiaron a ese punto? La altura. Entonces, veamos. La componente XY no cambió. Lo mismo que acá, ¿no? Vamos acá arriba. ¿Qué punto tenían ustedes acá arriba? El punto 1,0, ¿ya? Este ya, olvidémonos un rato de este. Acá tengo yo el punto 1, que realmente es el punto 1,0. Y el rato que les debo arriba, miren ustedes que el 1 se mantiene, pero acá tengo 1 al cuadrado. Entonces, mientras el 1 se mantiene, lo que cambia realmente es la altura. Y eso es lo que quiero hacer acá. Quiero mantener la componente X y Y, que son las que están abajo, pero quiero cambiar la altura del punto. Ahora, la altura del punto es fácil. ¿Dónde está ese punto? Ese punto está en el plano, o ese punto está en el paraboloide. Da igual, porque está en el corte, ¿no? Entonces yo voy a decir, miren, en el plano, z es igual a menos 1 menos 2x menos 2y. O mejor, menos 2x menos 2y menos 1. Entonces ahora digo, le evalúo, pues, así mismo como acá dije, ¿dónde está el punto? El punto está en t cuadrado, o el punto está en t cubo. Ahora el punto está en z es igual, es decir, la altura del plano. Miren, la altura del plano depende de x y de y. Entonces, el puntito estará menos 2 coseno de teta más 2, ¿no? Acá también más 2. Entonces, menos 2
seno de teta. Entonces estoy multiplicando este por 2, perdón, por menos 2, este por menos 2, de ahí sale el menos 2 coseno, el menos 2 seno, aquí me quedaría menos 2 por menos 1, 2, menos 2 por menos 1, también sería 2, que sería 4, y menos 1 de acá, que sería más 3. Entonces, ¿cómo encontré la componente z de estos puntitos? Simplemente evaluando en el plano. Asimismo, como acá arriba le evalué en la función cuadrática o le evalué en la función cúbica, acá arriba me da lo mismo evaluarle en el paraboloide o evaluarle en el plano. Y ustedes verán, miren, si yo pongo que z es igual a x cuadrado más y cuadrado y z me queda, algo está mal ahí. Bueno, ya le voy a revisar esta parte. Espérense. Primero quiero dibujarles y de ahí vamos analizando. Entonces, veamos cómo me queda esta curva igualita menos la componente c. Curva, me quedaría coseno de t menos 1, ¿no? De t menos 1. Y acá me quedaría 3 menos 2 seno de t menos 2 coseno de t. El parámetro es t y le cogemos entre 0 y 2. Y ahí tienen ahora sí ustedes la parametrización del corte. Miren, desde arriba van a ver lo mismo, porque de nuevo, desde arriba ustedes pierden la noción de altura, es decir, que se olvidan de z. Y miren la curva A y B, tienen las mismas componentes de X y Y, lo que cambia es la z. Pero si le ven desde arriba, esa información ya no nos sirve y resulta que miren, las dos curvas van a coincidir. Miren. ¿Ya? Entonces, antes de eso, ahora sí, ¿qué pasa si yo lo reemplazaba acá? Entonces me hubiera quedado z es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Esto es igual. ¿Qué es x? Coseno de teta menos 1 al cuadrado más seno de teta menos 1 al cuadrado. Me quedaba, miren ustedes, coseno cuadrado menos el doble producto, 2 coseno de teta, y me hubiera quedado más 1. Y del seno me hubiera quedado seno cuadrado de teta, o de t, lo que sea, no importa ahorita, menos 2 seno de teta y al cuadrado más 1. Y miren ustedes, aquí está el menos 2 coseno, menos 2 seno, 1, 2, y el coseno cuadrado y el seno cuadrado me dan otro, que sería 3. Entonces tienen aquí 1, 2 y 3, menos 2 seno y menos 2 cosenos. Claro, me daba lo mismo evaluar en el paraboloide, ¿sí? Porque el punto está tanto en el paraboloide como en el seno, como en el plano, perdón. ¿Ya? Entonces copiemos esto y miren ustedes que no es más que, ahora sí tengo parametrizada la curva de corte. Es que claro, ¿dónde está la curva de corte? Está en R3, entonces la parametrización tiene X, Y y Z. Repito, ¿cómo saqué X, Y? Igualando Z con Z. Ahora sí, ¿cómo saqué la componente Z? Como está en el plano, le evalúo en el plano. Y ahí tienen ya ustedes cómo sacar la curva de corte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces lo importante fue poder parametrizar el corte, miren. Este era el corte que ustedes mismos me dijeron, una circunferencia de radio 1 desplazada, ¿correcto? ¿Desplazada en dónde? En menos 1 menos 1, ¿ya? Y es lo que hice aquí.
¿sí? X es el coseno, Y es el seno. Como está desplazada, menos 1, menos 1. Y el Z igual a 0 es porque es una curva que no tiene altura. ¿Sí? Les dejo una inquietud. ¿Cómo parametrizarían? Parametrizar una circunferencia de radio 3 cuya altura constante es 4. ¿Ya? Entonces esto sería en R3, ¿no es cierto? Y aquí tendrán que ser ustedes alfa de R, no de R, no, porque es una circunferencia y ahorita vamos a hacer circunferencias de 0 a 2pi. Hasta R3, desde el parámetro teta hasta. Entonces ahí miren. Circunferencia de grado de radio 3, 3, coseno de teta, 3, seno de teta. Y la altura es constante, siempre es 4, entonces la altura z siempre es 4. Y ahí tienen una circunferencia de radio 3, que está ubicada a la altura de 4, ¿no? Es decir, esta curva está en... Por ejemplo, aquí le cambiarían, ¿no es cierto? Le pondrían coseno de t por 3, porque ese es el radio. Seno de t, porque ese es el radio. Y a la altura le pondríamos 4. Y ahí tienen, miren ustedes, la circunferencia de radio 3 elevada hasta 4. ¿Ya? Preguntas, chicos. Por favor, copien lo que tengan que copiar. Tomen unos 2 minutos y sigamos. Profe, una pregunta. Dime. Cuando, o sea, en los ejercicios cuando se cortan dos figuras o un plano y una figura, siempre se trata de encontrar la figura que se forma en el plano X y Y. Buena pregunta. No es una regla, pero sí es una forma en la que se nos puede hacer más fácil. Porque mira, lo que pasa es que si nosotros cortamos, a ver, acá ya le cambia esta, déjame acordar cuál era nomás. Esta no tenía. Porque la cosa es que también nosotros podríamos tratar de encontrar el punto de intersección en X. O sea, en el plano, perdón, este era menos 1, espera un ratito. Ya. Claro, es fácil pensar, mira que yo veo desde arriba y veo el corte acá. Pero alguien podrá decirme, profe, yo no quiero ver el corte en el plano XY, yo quiero ver el corte en el plano YZ, que sería con el verde. Entonces estarías viendo desde adelante. Y alguien podría decirme, yo, profe, quiero ver el corte así. Y el corte sería este. Pero parametrizar esa curva va a estar súper difícil, porque mira que es una elipse rotada. ¿Ya? Y alguien podrá decirme, no, yo quiero ver desde el eje verde y quiero ver el corte en el plano XZ, es decir, ves desde acá, ves desde el verde. Y mira que otra vez te sale una elipse rotada. Entonces, por facilidad, por ahora, sí vamos a ver los cortes solamente desde arriba. ¿Sí? Que podamos verle desde otro lado y podamos ver, mira, aquí está el corte abajo. Es decir, aquí que igualé yo, zetas con zetas para pretender que veo el corte desde arriba. Ahora, si tú quieres igualar X con X, entonces tendrás que visualizar desde el eje rojo e igualar X con X y te saldrá una elipse de esta forma rotada. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué pasa si aquí yo hubiera igualado X con X? Veamos.
Ya veremos más adelante si habrá situaciones en las que nos convenga hacerlo, pero eso sí ya tendremos que nosotros decidir en cuál plano se nos hace más fácil el corte. Aquí era 2x más 2y más z igual a menos 1. Entonces, mira, si yo diría voy a igualar x con x, lo que yo tendría aquí sería x es igual a menos 1/2 menos 1/2 de z y me quedaría menos y. ¿Ya? Ahora que ya tengo x, voy a reemplazar esto en el x de acá arriba y me quedaría z es igual a menos 1/2 menos 1/2 de z menos y al cuadrado más y cuadrado. Y esto tendría que operar, ¿sí? Y ahí me va a salir la expresión de la expresión rotada, ¿no? Entonces ahí, bueno, habrá que ir desarrollando esto, no sé. Qué sé yo, 1/4 más 1/4 de z al cuadrado más y cuadrado más y cuadrado, y ahora sí los doble productos, ¿no? Menos 1/2, 1/4, 1/2 de z. Más y más zy. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 2y al cuadrado más y me tocaría completarle para ver dónde está el centro, o sea, para hacer aquí el trinomio, ¿no es cierto? Ya. De ahí me quedaría más 1/4 de z cuadrado más 1/2 de z, y aquí también tratar de completarle. Ay, pero es que este z también está acá, entonces sería menos 1/2 de z. También ya estaría. Y me quedaría, mira, más zy más 1/4 igual a 0. Y aquí con lo que le completes aquí, le completes acá y 1/4, tendrá que salirte un valor acá positivo. Entonces, este término zy hace que nos quede algo rotado. O sea, la elipse, porque aquí ya te das cuenta, mira, ¿cuál es el coeficiente de y? 2. ¿Y cuál es el coeficiente de z? 1/4. Entonces, definitivamente, ya no es una circunferencia, es una elipse. Porque y z, que están al cuadrado, tienen diferentes coeficientes. Después te das cuenta que no está en el origen porque le vas a sumar algo. Y finalmente este término zy hace que esta elipse de acá se rote. Entonces, en lugar de ser, que sea una elipse así, este zy hace que la elipse salga rotada, que es lo que ya habíamos anticipado. Mira, la elipse está rotada. Entonces, bueno, en conclusión tu pregunta, ¿siempre vamos a ver el corte en el plano XY? Por ahora sí. ¿Qué es la única opción? No. Más adelante, si nos encontramos con que es más fácil ver el corte en el plano XZ o en el plano YZ, lo haremos. Por ahora, en el XY. ¿Sí está claro? Porque no quiero que se metan a esto de aquí. ¿Sí? Profe. Sí, dime. En el caso de que digamos, alguien le resuelve por esta forma y vuelve a encontrar la intersección entre el paraboloide y el plano, le va a dar la misma figura, pero con otra ecuación paramétrica, por lo que la situación era de que se podía encontrar infinitas, ¿verdad? O sea, el resultado va a ser Correcto, claro. una O intersección, sea, pero sí. puede ser un O sea, montón de ecuaciones. correcto. O sea, si alguien se va por este lado y en lugar de proyectar en el plano XY, proyecta en el plano YZ, como estoy haciendo yo ahorita aquí, le van a salir otras ecuaciones, pero la curva va a ser la misma, porque mira, y de eso ya vamos a hablar más adelante, una parametrización puede cambiar, pero la geometría de una curva no cambia. Es decir, si tú parametrizas una recta, como sea que le parametrices la recta, no puede dejar de ser recta. Entonces, si tú quieres parametrizar esta curva de corte que está pongámosle en azul, entonces cualquier parametrización que tú hagas te tendrá que entregar esta curva azul, correcto. ¿En qué caso, por ejemplo, yo veo y diría, bueno, mejor voy a igualar de otra manera?
¿Qué tal si a mí me tocan las ecuaciones x es igual a menos y cuadrado menos z cuadrado? Y por ahí me toca algún plano x más y más z igual a 3. Aquí digo yo, ¿dónde está más fácil reemplazar? ¿En y, en z o en x? Definitivamente, miren ustedes, x sería más fácil de reemplazar. Y si reemplazo x, ¿dónde voy a proyectar? Esto se proyecta en el plano YZ. Por ejemplo, vamos a ver. X es igual a menos y cuadrado menos z al cuadrado. Sí, entonces mira tú que miren ustedes que es un paraboloide orientado justamente en el eje X. Y yo tengo X más Y más Z igual a 3. Entonces, si yo le veo desde arriba al corte, ¿qué pasó? Ah, no le corta, aquí les va a salir imaginario. Pongámosle menos 3 entonces. Mira que si ustedes ven desde arriba, lo que verían, bueno, aquí no se ve completo, porque está la otra parte abajo, pero lo que verían es, más o menos, miren que ya se va formando aquí una elipse rotada. Pero si yo le veo en el plano más bien YZ, es decir, le veo desde el frente, miren ustedes que visto desde el frente me sale una circunferencia. Ahí tendríamos que ubicar ya, ahí. Miren, ahí tengo una circunferencia de corte. Miren, ahí está la circunferencia de corte. Entonces, en este caso, es más fácil igualar las X. Y si igualo las X, quiere decir que estoy proyectando sobre el plano YZ. Asimismo, como acá arriba, igualé las Z y la proyección fue en el plano XY, aquí yo igualaría las X y la proyección la haría en el plano YZ. Entonces, bueno, eso ya más adelante tendremos que ir particularizando estas cosas. Vamos a ver 3 conceptos facilitos. ¿Sí? El primero sería lo que es una curva cerrada. Y este concepto es súper fácil. Miren, una curva C. A ver, una curva, pongamos. Una curva. Quiere decir que es una gráfica continua. Una curva C. Parametrizada por alfa que va entre el intervalo AB hasta R. 2 o 3, ¿no es cierto? Rn. Entonces, una curva C parametrizada por alfa que va de AB hasta Rn, 2 o 3, es cerrada. Sí. La imagen de A es igual a la imagen de B. Entonces, por ejemplo, en la circunferencia, cuando ustedes tienen alfa de 0 a 2pi en R2, o en la lemniscata, por ejemplo, t del coseno de t al seno de 2t, miren ustedes que alfa de 0 es igual a 1,0 y alfa de 2pi es igual a 1,0. Y claro, la lemniscata empieza aquí con alfa de A y termina aquí mismo con alfa de B. Es decir, una curva es cerrada si sus extremos coinciden. Eso también pueden escribir ahí. La curva es cerrada si sus extremos coinciden. Ya, no hay mucho más que hablar sobre esto. Vamos a ver lo que es una curva simple. Allá. Esta de aquí, miren ustedes, que yo le podría ver como una trayectoria que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí el intervalo AB, acá tienen R2, aquí tienen muchos puntitos, pero resulta que el punto A
y el punto B pasan a la misma imagen, miren. Pasa a esta imagen y este también pasa a esta imagen. ¿Ya? Entonces aquí, miren, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque dos preimágenes llegan hasta la misma imagen. ¿Sí? Entonces recordemos un poquito la idea de inyectividad, la idea de sobreyectividad, ¿sí? De biyectividad. El otro día hablaba con un profesor de cálculo en una variable. Y bueno, conversábamos de algunas cosas entre esas la universidad y me decía que le preocupaba porque las personas que llegaron de prepo no sabían cuándo o bajo qué circunstancias una función es invertible. Entonces, bueno, puede ser, bueno, muchas cosas, entre esas puede ser la modalidad virtual o no sé qué, pero supongo que ustedes que cogieron prepo en modalidad presencial no van a tener problema con estas cosas, pero vamos pensando cuando yo les diga, miren, esto es así asado y esto es facilito, porque ustedes debieron haber aprendido en cálculo en una variable, probablemente no lo hicieron. Y si no lo hicieron, sí quisiera que me digan, profe, eso no vi, o profe, la verdad es que eso nunca entendí, pero no me gustaría seguir avanzando y que para ustedes queden estos vacíos. Entonces, cuando yo hago este gráfico, esperaría que hayan hecho algo similar en prepo y entiendan lo que es la inyectividad. Entonces, esta curva no es inyectiva, pero ¿en dónde? No es inyectiva en los extremos, ¿no es cierto? Porque los dos extremos coinciden. Ahora una curva simple. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Se hace una curva descrita por lo mismo, alfa entre A y B hasta R2. Es simple, se hace una curva descrita por alfa. No, entonces C nomás. Acá creo que puse CA también. Bueno, entonces una, así suena mejor. Una curva C. Ay, Dios mío. Bueno, se hace. Ya, entonces así dejemos. C, una curva descrita por alfa, es simple. Si es inyectiva en el intervalo abierto AB o en el intervalo abierto en A y cerrado en B. Ya voy a explicar qué es esto. ¿Qué quiere decir que es inyectiva? Que la misma imagen no se repite. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si quieren pensar en una definición así súper general o súper simple de lo que es la inyectividad. Una función es inyectiva si la misma imagen no se repite. O una imagen no es imagen de dos preimágenes. ¿Sí? Ya. Entonces aquí me dice que es inyectiva. ¿Pero por qué creen que le estoy sacando? Ya sea AB o ya sea en A. Porque de ser el caso en que no es inyectiva en AB cerrado o no es inyectiva en AB cerrado, entonces más bien lo que tendríamos es una curva cerrada. Entonces, esto quiere decir que no paso por la misma imagen dos veces. Es decir, que si yo tengo por aquí alfa de A, sigo pasando por todas las imágenes y llego acá a alfa de B. Esta, por ejemplo, es una curva simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca repito la misma imagen, miren. Pero en cambio esta de acá, este es simple, esta no es simple. ¿Por qué? Porque miren que por esta imagen de aquí estoy pasando dos veces. Ahora, si ustedes empiezan aquí con alfa de A y se dan toda una vuelta y terminan aquí mismo con alfa de B, esta también es simple. ¿Por qué? Porque no paso por ninguna imagen dos veces, solamente
por el extremo si paso 2 veces. Pero miren lo que me dice. No tomar en cuenta ambos extremos. Tomar en cuenta solamente uno de los dos. Entonces, si tomo solamente en cuenta uno de los dos, esta recta nunca se cruza consigo misma. Entonces, más claro, una curva es simple si no se cruza consigo mismo sin tomar en cuenta ambos extremos. Por ejemplo, la lemniscata esta es una curva cerrada. ¿Por qué? Porque coinciden sus extremos. Y como se corta consigo mismo, no es simple. ¿Qué pasa si tengo algo así? Miren, alfa de A. Y vuelvo a pasar por alfa de A. Y llego hasta alfa de B. Esta no es cerrada. ¿Por qué? Porque sus extremos no coinciden, pero tampoco es simple. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta solo un extremo, es decir, sin tomar en cuenta el alfa de B, se corta la recta consigo mismo. Esa es la idea de recta simple. La de acá arriba a la derecha sería simple cerrada. Entonces ahí tienen una cerrada simple y una cerrada que no es simple. Listo. Sigamos. Vamos a ver lo que es una curva suave. Entonces, miren. Una curva C descrita o parametrizada, descrita por alfa entre A y B en R2 o R3, es simple si alfa prima existe, es decir, es derivable, existe, y es continua. Como es la derivada, vamos a decir que es continua en el intervalo abierto AB. Entonces aquí puede ser un intervalo cerrado, pero como estoy hablando de derivada, la derivada la definimos en el intervalo abierto. Más allá de lo que nos diga esta definición, por ahora no me interesa tanto que ustedes se aprendan de memoria esta definición. Sí. A ver, una curva C descrita por alfa es simple si alfa prima existe y es continua. Ya. Entonces, miren, realmente lo que estoy queriendo decirles a ustedes es que cuando tienen una curva, pensando en R2, ¿no? Podemos hacer esto en R3, o de hecho, como no está dibujado el sistema, podría hacer esto R3. Miren ustedes que si quieren aquí adaptar una tangente, le pueden adaptar. Y la tangente viene completamente relacionado a alfa prima. No se olviden, cuando ustedes estudian la derivada, ustedes construyen aquí una secante, luego le van cambiando hacia la tangente y van sacando justamente la pendiente de esa recta tangente, le van sacando con la derivada. F', esta sería la pendiente, ¿no? Entonces, si ustedes a una curva le pueden ir adaptando tangentes y no ven un cambio brusco, esa curva es suave. ¿Por qué? Porque es derivable. Es decir, si una curva es derivable, decimos que es suave. Pero miren acá, si yo le voy adaptando aquí tangentes, por aquí me queda una tangente así, y por acá me queda la otra tangente así. ¿Les parece que aquí hubo un cambio suave de la tangente? No. Miren en cambio esta. Miren cómo la tangente va cambiando suavemente a lo largo de la curva. Acá no. ¿Qué tal si ustedes tuvieran una curva así? Lo mismo. Van cambiando así y acá se produce un cambio brusco. Entonces, justo lo que ustedes habían visto en cálculo en una variable y decían, bueno, cuando una curva tiene estos picos, lo más probable es que no es derivable. ¿Por qué? Porque el límite por un lado es 1, límite por otro lado es 1. La derivada por un lado es 1 y por el otro lado es otro. Sabiendo a la derivada por definición, ¿no? Con límites. Entonces, los límites por izquierda y derecha son diferentes. Entonces, sí, una curva es suave si es derivable, es decir, si se puede adaptar una tangente así suave.
Por eso que el valor absoluto como curva no es derivable. Y por ende, este es el valor absoluto. No, por ende no es suave. ¿Sí? No mucho más sobre eso. Hay veces, miren, que la curva suave, ¿sí? Es justamente, perdón, cuando una curva no es suave, lo general es cuando viene dada con diferentes definiciones. No quiero decir siempre, pero muchas veces es cuando cambia de definición. Vamos a poner una cosa importante también. Si una curva C se puede dividir en un número finito de, si una curva C se puede dividir en un número finito de curvas suaves, decimos que C es suave por tramos o por trozos, como ustedes quieran. O por tramos también, como quieran aquí, ¿no? Por trozos o por tramos. Entonces, por ejemplo, esta de aquí esta no es suave, pero sí es suave por tramos. ¿Por qué? Porque este tramo de acá es suave y este tramo de acá es suave, pero los dos juntos no. En cambio, si a esta ustedes le dividen, esta es suave y por ende, siempre que es suave, también es suave por tramos. Entonces, miren ustedes, si una curva es suave, ustedes le pueden dividir y sus tramos siguen siendo suaves, pero no al revés. Si tienen varios tramos suaves, no quiere decir que juntándoles obtienen una curva suave. Ojo con eso. Aquí el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Miren la curva del medio, no es suave, pero por tramos sí. En cambio, la otra que es suave, ustedes pueden dividirla en cualquier número de tramos, que todos los tramos siguen siendo suaves. Voy a terminar la clase de hoy. Y si me paso un poquito, bueno, no creo que me pase, pero quiero terminar con lo siguiente. Vamos a definir, y más que todo, más que definir, vamos a entender, ¿sí? Lo que es la tangente. A ver, vamos a ver lo que es la recta tangente, recta y vector tangente a una curva. ¿Ya? Por favor, este tema es súper importante. Pensemos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una curva que va parametrizada entre A y B, pasa por alfa, y por acá tengo alguna cosa así. Y aquí tengo un punto cualquiera que le voy a llamar T. Y este punto, ¿por qué le llamo T? Porque es cualquier punto entre A y B. No sé cuál es. Este T, al pasar por alfa, acá lo que vamos a obtener es alfa de T. ¿Ya? Entonces, miren, digamos, pensamos que por aquí tengo yo el sistema, ¿no? Si ustedes derivan la trayectoria alfa, lo que obtienen es justamente un vector tangente a la trayectoria, a la curva, perdón. Entonces este sería alfa prima de t. Pero así visualmente no me ayuda este vector rojo aquí abajo. Gráficamente sí puedo moverle a este vector y le puedo dibujar acá. Y ahora sí tengo aquí alfa prima de t. ¿Ya? Entonces vamos a decir, CAC, una curva parametrizada
por alfa entre cierto intervalo hasta R2 o R3. Entonces pongo N, ¿no es cierto? Ya les dije, si no les dije, les digo. Cuando estoy hablando de gráficos, cuando estoy hablando de curvas, todo el tiempo estamos trabajando en R2 o en R3. Entonces, si aquí dice recta y vector tangente a una curva, entonces estoy hablando de R2 o R3. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo puedo pensar de un gráfico en R4? Aunque podría definir, al menos el vector y la recta tangente podría definir en R4, sí, pero no lo vamos a hacer. Se hace una curva parametrizada por alfa. Si para cierto t, elemento de i, existe la derivada de alfa en t, esta es, o sea, esta derivada, esta es el vector tangente a c en alfa de t. Claro, miren ustedes, aquí tengo alfa de t. Si ustedes le mueven a este vector rojo y le mueven aquí, obviamente no es tangente, pues. O sea, no quiere decir que el vector alfa prima de t es tangente siempre, no. Es tangente en algún punto, en otro no. Si ustedes tienen una circunferencia, este vector aquí es tangente, pero ese vector acá ya no es tangente. Entonces, cuando decimos el vector es tangente, ¿en dónde? Entonces, si C es una curva parametrizada por alfa, si para cierto elemento del dominio, como este por ejemplo, existe alfa prima de t, esta es esta derivada, ¿no? O este es el vector tangente, podríamos decir directo. Este es el vector tangente a C en alfa de t. Ahora, pensemos que queremos dibujar nosotros la recta tangente, es decir, una recta que vaya así. ¿Ya? ¿Cómo definen una recta? Punto y dirección. ¿Por qué punto está pasando esa recta? Justamente por el punto alfa de t. ¿En qué dirección está pasando? En dirección alfa prima de t. Entonces decimos, además, la recta L, que pasa por el punto alfa de t en dirección alfa prima de t, se llama, sí se llama recta tangente. ¿A quién es la recta tangente? A la curva C. ¿En dónde? En alfa de t. Entonces ustedes tienen, miren, el vector tangente a C en alfa de t y tienen la recta tangente a alfa de t. Aquí tienen, alfa prima es el vector y esta es la recta. Que a veces la recta tangente no le decimos recta tangente, sino decimos también la tangente. A ver, aquí sí quisiera que anoten lo que tengan que anotar. Muchas veces los estudiantes, cuando se les pide, determinen la tangente, lo que hacen es sacar alfa prima. Y se acabó. Entonces, la tangente es la recta. Entonces, chicos, cuando a ustedes se les pida sacar una recta, piensen punto y dirección. Entonces, si les digo a ustedes sacar la recta tangente, no me digan pues alfa prima. Alfa prima no es una recta. Alfa prima es un punto. Alfa prima es un vector. Si yo les pido el vector tangente, sí, alfa prima. Entonces, por favor, aprendamos a diferenciar estos dos conceptos, vector tangente y la recta tangente, o a veces llamada solamente la tangente. ¿Por qué es importante decir en dónde? Porque si ustedes tienen esta recta, esta curva de aquí, esta recta es tangente, pero en este punto, no en este, sino en este punto. ¿Sí? Entonces, hay que decir en dónde estamos haciendo el trabajo. Hagamos un ejemplo súper fácil. Pensemos en C alfa definida entre menos 10 y 10 hasta R3 desde t hasta el coseno de t, el seno de t y un quinto de t. Ya saben, esto es una hélice, ¿no es cierto?
se tiene que, miren, alfa prima de t. ¿Cómo sacan ustedes la derivada de una trayectoria? Componente a componente. Entonces, menos seno de t, coseno de t, y la derivada sería 1/5 mismo. Entonces vamos a decir, para t igual a pi cuartos, alfa prima de pi cuartos me queda menos raíz de 2 sobre 2, el coseno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2, y 1/5 sigue siendo 1/5. Entonces, este es el, para t igual a alfa prima, es el vector tangente ¿a quién? A la curva C. ¿Quién le describe a la curva C? A la curva C descrita por alfa. Entonces, este de aquí es el vector tangente ¿a quién? A C. Pero C no es una curva cualquiera. C es la curva descrita por alfa. Entonces, cuando nosotros decimos la curva C, siempre hay que indicar quién le dibuja a C. ¿Ya? Es el vector tangente a la curva C descrita por alfa. Y ahora el vector tangente donde sea, no, en algún punto ha de ser tangente. En el punto alfa de pi cuartos, es decir, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1/5 de raíz de pi cuartos, es decir, pi sobre 20. ¿Ya? Miren ustedes ahí entonces. Una cosa que quiero que atiendan. A veces nos confundimos y todos, ¿no es cierto? Hasta los profesores pueden confundirse y pensar y decir, bueno, es tangente en el punto T, o acá abajo, por ejemplo, podríamos decir, y aquí habría un error, ¿no es cierto? Este es el vector tangente a la curva en pi cuartos. Mentira, chicos. Pi cuartos está por acá, y la curva está por acá. Entonces, ¿cómo podría ser tangente acá? No, pues tiene que ser tangente en algún punto de la curva. El pi cuartos primero es un escalar y no pertenece a la curva. Entonces, ¿cómo puedo ser tangente a la curva en un punto que ni siquiera pertenece a la curva? Entonces, tendré que ser tangente en un punto de la curva. Y ese punto es el punto alfa pi cuartos. Entonces, coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, y pi cuartos sobre 5 sería pi sobre 20. Y voy a poner. Y la recta tangente a C, ya sabemos que es la descrita por alfa. En el punto indicado ya sabemos que es alfa de pi cuartos. Es la recta que pasa ¿por dónde? Que pasa por alfa de pi cuartos y tiene dirección alfa prima de pi cuartos. Es decir, es la recta que pasa por el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pi sobre 20, en dirección menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1/5. ¿Ya? Copien eso, hagamos el gráfico en GeoGebra y con eso terminaríamos la clase de hoy día. Para esta semana vamos a hacer, ¿no? Como lo hicimos alguna vez, hasta el fin de semana, subir el cuaderno, ¿no? Entonces el miércoles les habilito la actividad. Dibujemos esto. Pues aquí fácil. Primerito, ya coseno de t, el seno de t, t, o 1/5 de t creo que era, t sobre 5, t, y cojamos, no sé entre qué valores estaba, ¿alguien me puede decir entre qué valores puse? Bueno, no importa, cogemos menos 10 y 10. ¿Ya? Menos 10 y 10, perfecto. Entonces ahí tienen ustedes la curva descrita por alfa.
Ahora voy a coger el punto. Raíz de 2. 2. Coma. No, acá adentro no. Coma. Raíz de 2 sobre 2. Y el otro que era pi sobre 20, ¿no? Pi sobre 20. Ahí. Entonces raíz es 0.5 aquí. Sí, tenemos, miren ese punto ahí, ¿no? Listo. ¿Ya? Después tenemos el vector, que era menos raíz de 2 raíz de 2 y un quinto. Un vector, este sería el vector tangente, que le vamos a llamar B. Y ahí tienen, miren ustedes, el vector tangente. ¿Ya? Entonces, miren, la curva en negro, podríamos hacerle roja, o no, dejémosla en negro, tienen el punto donde estoy haciendo el análisis en azul, y tienen ustedes el vector tangente, que claro, miren, el vector tangente no está en el punto. El vector tangente, ¿dónde está? Es un vector debe estar en el origen. Aparte es un vector, no le vean como algunos puntitos juntos. Un vector es un puntito nomás, el del final. Y ahora sí dibujemos la curva. Vamos a ver. El punto era, vamos a ver, es el punto A. Menos esto por T. ¿Va? Más lo mismo por T. Solo estoy haciendo el punto A más T veces B, ¿no? Así se describe una recta. Entonces aquí estoy bien. Ya. Y finalmente tenemos el último componente, que sería pi sobre 20. Y a esto le vamos a sumar un quinto de t, es decir, t sobre 5. ¿Bien? Y a esto le vamos a coger t y le vamos a poner entre menos 5 y 5. Vamos cómo nos va. Y ahí tengo la curva roja. Es la recta, ¿no? Miren ustedes cómo se puede ver que la recta roja es paralela al vector, porque claro, es la dirección, y miren cómo es tangente a la curva. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, les copio esto y con eso terminemos la clase. Aquí si quieren, lo que falta es esta parte de aquí. Ya, ahora sí. Entonces miren, chicos, qué sencillo, ¿no es cierto? Tengo la curva A, es decir, la que está en negro, saco el punto de análisis que cogí pi cuartos, le derivo a esta trayectoria y le evalúo de nuevo en pi cuartos y saco la dirección P y formo la curva, miren, que pasa por el punto A en dirección B. Y gráficamente ustedes tienen la curva en negro, el punto en azul, el vector tangente en negro, que miren ustedes que está en el origen. Gráficamente, ¿pueden cogerle a este vector negro y moverle al punto azul? Sí.
Y finalmente, la recta roja que es tangente. Ahí les recomiendo también ir jugando un poquito en GeoGebra para que vayan entendiendo estas cosas. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, si no hay preguntas, entonces terminemos por ahora ahí. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Y bueno, que tengan una buena semana y cualquier cosa me escriben y conversamos, ¿sí? Chao, chao, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes, Hasta luego, gracias. profe, buen día. Gracias, buen provecho, buena semana. Chao, chao, chicos.